Hola, son bendecidos todos los oyentes, ministros competentes del Evangelio Eterno. Saludándoles Ramón Pérez Laya desde Anacuanzuategui, Venezuela, compartiendo con ustedes esta enseñanza, la palabra de Dios, enviada y prosperada, basada en Isaías 55, 10 al 11, invitándote a que entres en nuestro canal de YouTube, Verdades del Reino, para que encuentres palabra posesionada y seas edificado juntamente con tu familia. Un abrazo. Padre, gracias por tu palabra compartida en esta noche, en esta hora, en este momento, Dios. Toda la gloria y la honra para ti y gracias por la edificación a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en la nueva traducción viviente, Isaías 55, 11. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Gracias, Dios, por tu palabra. Encontramos acá, en este pasaje, una parábola, una ilustración, un ejemplo que todos conocemos y que el pueblo de Dios en el tiempo de Israel también conocía. El proceso que hace la lluvia, que hace la nieve, ¿verdad? Dios siempre ha hablado en un lenguaje entendible, en un lenguaje que el hombre pueda entender, porque Él quiere que su pueblo sea edificado. Y en los tiempos de Jesús también habló por parábolas relacionado al ambiente, a la situación, al conocimiento que tenía el pueblo de Israel en ese entonces para enseñarle verdades espirituales. Y aquí se nos enseña cómo la lluvia o la nieve descienden de los cielos, bajan a la tierra, mojan, la riegan y esta produce semillas y la semilla produce grano, pan para el agricultor y pan para el que come. Una ilustración para darnos a entender lo mismo que hace su palabra que Dios envió a la tierra. Dice también su palabra escrita que todas las cosas fueron creadas por medio de su palabra. Todo lo creado, todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios y sin la palabra de Dios nada fue hecho. Pero vamos a entender esta verdad. ¿Cuál era la palabra? En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, leemos textualmente, dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra que Dios habló, que todas las cosas fueron hechas por su palabra, esa palabra fue enviada a la tierra. Todas las cosas subsisten por medio de la palabra. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra de Dios. La palabra no era un Dios, la palabra era la existencia, el respirar, el hablar del mismo Dios. Pero vamos a entender que Dios dice que Él, todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo que Él habló, se materializó. Y esa palabra hablada también se materializó.
también tomó forma, porque Él la envió a este mundo, a esta tierra, para que el hombre fuera bendecido por medio de su palabra. Y esa palabra debía ser prosperada y llevar el fruto para lo cual Dios la envió. ¿Cómo entendemos esto? Que la palabra se hizo carne. Juan 1:14 nos dice que ese verbo, esa palabra, fue hecha carne. Y los escritores, los apóstoles, los hombres de los tiempos del apóstol Juan, que dice en Juan 1:14, que ellos vieron esa gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces esa palabra se hizo carne y tomó forma de Hijo de Dios, tomó un cuerpo humano. Esa palabra por la cual fueron hechas todas las cosas y todas las cosas subsisten, se humanó, tomó forma de hombre, pero fue enviada con un propósito. Encontramos entonces que el apóstol Pablo dice que en el cumplimiento de los tiempos, según Gálatas 4:4 y 5, en el cumplimiento de los tiempos vino la palabra de Dios, hecha carne, nacida de una mujer, hablando de Cristo, hablando de Jesús, con el propósito de redimir todos los que estaban bajo la maldición de la ley. Ahí encontramos también entonces el propósito por el cual Dios envió su palabra para redimir al hombre que estaba bajo maldición de ley, para salvar, para bendecir, para perdonar, para llevar de nuevo al hombre a reconciliación con Dios, para reconciliar el cielo y la tierra y ponerla en paz. Entonces, allí, amados oyentes, vamos viendo el cumplimiento de la palabra, cómo esa palabra que Dios envió a la humanidad, a esta tierra, para que diera fruto, para que cumpliera el propósito de todo lo que Dios quería, para que fuera prosperada en todo lugar donde Él la envió. Esa palabra vino en forma de hombre, se hizo carne y vivió entre los hombres, y los hombres vieron su gloria, vieron el cumplimiento de la palabra. Pero esa palabra tenía que volver a Dios. Así como hizo la ilustración de la lluvia, de la nieve, que la nieve y la lluvia caen al suelo desde el cielo, mojan la tierra germina, da fruto, da pan al que come y semilla al que siembra, y luego vuelve en forma de evaporación. Se cumple el ciclo hidrológico del agua ya conocida por todos y vuelve a repetirse. Asimismo, debería haberse cumplido el propósito de la palabra de Dios enviada a la tierra, a la humanidad. Vendría a esta tierra, cumpliría un propósito, daría fruto y luego regresaría de nuevo a Dios. ¿Cómo fue eso? La palabra nos lo explica y eso ya lo vamos a ver. Dice la palabra de Dios que el hombre quiso ofrecer sacrificio a Dios. El hombre quiso ofrecerle holocaustos a Dios y Dios no lo aceptó, porque Él lo que quiere es el cumplimiento de su palabra que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que es más cortante que espada de doble filo. Esa palabra que fue enviada con un propósito a la tierra, esa palabra solamente lo complace a Dios en la obediencia a Él. Y en 1 Samuel capítulo 15, verso 22, dice que el profeta exhortó al rey Saúl, diciéndole: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Dios no quiere ningún sacrificio que el hombre pueda hacer para agradar a Dios. Dios le agrada que obedezcamos su palabra. Solamente su palabra está comprometida con Él. Solamente Él tiene compromiso con su palabra, que haga lo que Él la envió a hacer. Y es lo único que Él acepta delante de sí mismo. De tal manera que los sacrificios nunca fueron aceptados por Dios. Él no se complacía en ellos. Él se complace en que el hombre ofrezca sacrificios de justicia y que confíen en Él. Porque Él sabe hacer las cosas mejor de lo que nosotros pensamos y aún de lo que creemos, dice el Salmo 4:5. En el Salmo 51:17 también nos dice que los sacrificios que le agradan a Dios son el espíritu quebrantado, y que un corazón contrito y humillado Dios no despreciará jamás. ¿Y qué es lo que puede transformar, cambiar y quebrantar el corazón del hombre? Sino su palabra, esa palabra que vino del cielo para dar fruto. Entonces ella viene, quebranta el corazón, contricta al espíritu, y entonces el hombre es aceptado por Dios, por el proceso, por el trabajo, por el resultado que trae la palabra de Dios en nuestras vidas. Salmo 51:17. El salmista también nos invita, en el Salmo 107, verso 22, que ofrezcamos sacrificio y que publiquemos sus obras con júbilo. La obra redentora que hizo Dios a través de su palabra, la cual es Cristo. Ese Cristo glorioso, ese Cristo Hijo de Dios, manifestado en esta tierra como hombre para traer paz, gozo y alegría a la humanidad. De tal manera que encontramos en la palabra de Dios, a través del libro de los Hebreos, diciendo que toda la ley era sombra de lo venidero. ¿Qué era lo venidero? Algo mejor que iba a ser la palabra de Dios para la humanidad. Algo mejor que iba a ser la palabra de Dios para el hombre mismo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Vio? Los sacrificios, las ofrendas que hacía el hombre con animales, con derramamiento de sangre, nunca pudo hacer lo que la palabra de Dios enviada a esta tierra iba a hacer. Porque de otra manera, dice el mismo autor de los Hebreos, que cesaría esos sacrificios, ya cumplido su propósito. Pero ellos no cumplieron el propósito. La palabra de Dios enviada sí iba a cumplir el propósito de Dios y sí iba a ser prosperada. ¿En qué? En quitar el pecado de la humanidad, en llevar de nuevo al hombre reconciliado con Dios, perdonado, santificado, justificado. Ese fue el propósito de enviar la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue prosperada en esa verdad para la cual Dios la envió. Y quiero ir cerrando esta enseñanza, porque la palabra de Dios, igual que la lluvia, vino, moja la tierra y la tierra da la semilla al que siembra y fruto al que come, la palabra de Dios también fue enviada a cumplir un propósito. Y dice el autor de los Hebreos, en el pensamiento de Cristo, de la palabra de Dios, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Hebreos 10:5. Dios le preparó un cuerpo a esa palabra. Su palabra fue encarnada, como ya hemos hablado. Continúa diciendo en el verso 6 del capítulo 10 de Hebreos, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Lo que la ley no pudo hacer, lo hizo la palabra de Dios, encarnada, humanizada en Jesús. Y dice el texto, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Esa palabra fue enviada a hacer la voluntad de Dios. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Se da cuenta? La ley debía ser quitada, la sombra, el simbolismo, los rudimentos debían ser quitados para establecer lo verdadero, lo esencial, la palabra de Dios viva, Cristo mismo. Y en esa voluntad se cumplió el propósito y fue prosperada la palabra de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una ofrenda por el pecado, una ofrenda por la humanidad, una ofrenda por la restitución del hombre. Y dice el verso 12 de Hebreos capítulo 10, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La semilla, que era la palabra, o esa palabra que era la semilla, fue sembrada, pero resucitó, dio fruto y cumplió el propósito de Dios. Habiendo ofrecido una vez para siempre, Cristo un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esa palabra que se humanó, vivió como hombre, se dio testimonio de él, se creyó, fue predicado en el mundo, fue visto por los ángeles, como dice Pablo a Timoteo, fue creído entre los hombres y fue recibido en gloria. Esa palabra que fue enviada a la tierra regresó de nuevo a Dios, porque Cristo resucitó en espíritu vivificante, pero dio fruto, se metió en ti y en mí, y en toda la humanidad, como espíritu, para que ahora nosotros tengamos vida y vida en abundancia, para que a través de Él tengamos paz, tengamos gozo, tengamos amor, tengamos verdad y justicia. Ese es el fruto de esa palabra enviada por Dios a nuestras vidas. Ahora disfrutemos de esa gran bendición, de esa gran prosperidad, de ese gran fruto que llevó la palabra de Dios a nuestras vidas. Eres bendecido con su palabra impartida en tu espíritu. Vívela, disfrútala y darla a conocer sin ningún temor, que Cristo vive por los siglos de los siglos, que Él fue hecho un sacrificio perfecto y para siempre, quitó el pecado, destruyó la muerte y venció todo enemigo. Y hoy todo está bajo su voluntad, porque Él sustenta todas las cosas por medio de su palabra, que fue el Cristo enviado a este mundo como hombre, muerto, sepultado y resucitado y vivificado en nuestras vidas. Dios te bendice rica y poderosamente. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra presentada en esta noche. Que sea edificación, de bendición a cada oyente. En el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén. Desde Venezuela, Ramón Pérez Laya, bendiciendo tu vida. Amén.